Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles en esta nueva emisión de nuestro programa Descubriéndonos. ¿Cómo les va, José? Bienvenido, gusto saludarte. Muchas gracias, Luz, Emanuel, Mauricio. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Luz, José, Emanuel. Pues qué gusto que estemos aquí para nuestra segunda parte, digámoslo así, del programa que hablamos la ocasión anterior, del amor, que habíamos hablado del reflejo en el espejo y todo aquello que abordamos. Y hoy pues para darle otra vuelta al amor, pero desde otra perspectiva, ¿no creen? Algo que nos permita pues hablar lejos de este tema que hablamos del asunto de la imagen. Parece extraordinario y recuerdo, felizmente en esa ocasión no me había acordado esta frase de Eugenio Trías en su tratado sobre la pasión, que dice que el amor es como lo que antes se decía de la existencia o del ser, se dice de muchas maneras. Uh-huh. Y si lo pensamos, por ejemplo, incluso con los griegos, o sea, si tú dices filosofía, filos, es amor a la sabiduría. Si dices ágape, es la forma de amor hacia los dioses, la parte así. Si dices eros, es el amor, o sea, entonces hay por lo menos 4, es el amor, digamos, de un carácter más erótico. Entonces, más sensual, más sexual, ¿no? Entonces, el tema aquí es que finalmente hay muchas formas de habitar aquello que llamamos el amor, ¿no? Habitar. Eso suena lindo. Hay dos cosas que tocaste aquí. Uno fue habitar y la otra es decir. ¿Habitamos el amor? ¿Decimos algo del amor? ¿Tú qué piensas, Mauricio? Pues ojalá que lo intentemos, ¿no? Se han escrito litros y litros de tinta sobre el amor y se seguirá escribiendo, porque no importa lo que se diga, siempre escapa algo a esa experiencia, pero eso no quiere decir que los poetas logren momentos maravillosos como para que podamos compartir una experiencia tan compleja como es el amor, ¿no? Entonces sí, por supuesto que se puede decir de muchas maneras, van a existir otras maneras para decirlo. El amor es una experiencia que en muchos sentidos, como de alguna manera se sugirió el programa anterior, es inefable, pero eso no quiere decir que no la vivamos y la sigamos experimentando de las múltiples formas en las que cada época de alguna manera a su estilo lo haga, ¿no? Claro. Hablar de experiencia y también hablaste de pasión hace un momento, José. ¿Cómo están vinculadas? Pues se me ocurre que además esto que está en el programa pasado, Mauricio hablaba de Narciso y ahora yo voy a hablarles de Sócrates, ¿no? En el banquete, cuando habla del amor, ¿no? La idea en donde Agatón, el médico que los convoca, les plantea la idea de que el amor tiene que ver con el mito del andrógino, esta idea donde las partes han sido cortadas y entonces se deben buscar para encontrar esa unidad. Y ahí es donde Sócrates aparece como diciendo, bueno, lo que planteas suena bien, pero está mal, porque el tema del amor, según me dijo Diotima, tiene que ver con otra cosa distinta, es esta parte de amar, por ejemplo, lo que no tenemos. Si lo tienes, no es lo que buscas. Buscas lo que no tienes, buscas lo que no es. Y aparte, en esta idea de, como dicen los carpinteros, de machiembrar las dos partes, que es el mito del andrógino en el amor, pues lo que está mostrándose es que ahí lo único que se hace es que se aniquilan las dos partes al encontrar la unidad. Y lo que propone Sócrates es que entonces, dicho desde Lacan, es dar lo que no se tiene a quien no es, que muestra esto que también Freud hablaba de la necesidad de que en el amor haya el equívoco, haya la construcción, haya la falta. Entonces la forma de habitar eso desde el mito del andrógino, pues es esta parte de aniquilar la posibilidad de la experiencia, quedarnos más desde el lado de la unidad idealizada. Eso implica muerte, falta de deseo, implica muchas cosas. Y el otro amor en este sentido, como lo que está proponiendo Sócrates, sí tiene que ver con la experiencia, pero es una experiencia que también es dolorosa, que era lo que también cuando Mauricio habló del amor cortés, esta idea de las cartas de la monja portuguesa, esta parte donde le dice, y ahora que estás lejos, me dueles y no sé por qué. O sea, también en el amor está el dolor, no nada más los pajaritos que cantan, ¿no? Sino también está el dolor, la experiencia. Entonces, como experiencia, me parece importante ver que
que es muy compleja, que tiene una espectralidad muy grande, que se mete en muchas posibilidades de formatos. No es lo mismo ese amor, el amor cortés, el amor pasión, que la idea, por ejemplo, del contrato amoroso entre los griegos, entre el Erastés y el Eromenos, en donde era una relación en donde se seguía un contrato, ¿no? El efebo, el joven, siempre estaba en la actitud necesariamente pasiva frente a la activa del final, del que era el dueño de todas las cosas, ¿no? No solo era un adulto, tenía que ser un pater familias para poder tener el dominio de ese tipo de cosas. Y si lo encontraban en el otro papel, podía ser hasta quitada las tierras y toda una serie de cuestiones, ¿no? Ahorita que hablaste de esta amplia gama para el tema del amor, de como experiencia, creo que siempre está esta necesidad humana de tener que estar clasificando las cosas como para tratar de meterlas en un solo lugar, y creo que parte de esto, del asunto del mito del andrógino, que comúnmente se habla y se dice, ya encontré mi media naranja y entonces ya somos, y entonces pareciera ser que eso es lo que se supone que se está buscando cuando se habla de amor, y es un solo amor, es una sola experiencia, va para un solo rumbo. Bueno, lo maravilloso de esto es que cada quien podrá dar su versión. Interesante si retomamos esta cuestión del andrógino, porque si recuerdan, este es el mito que plantea Aristófanes en ese texto de Platón sobre el banquete, un texto que ya tiene varios siglos y que sin embargo sigue siendo algo imprescindible para entender sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué Zeus con sus famosísimos rayos los separa? Porque no deseaban prácticamente, no le rendían pleitesía a los dioses, porque estaban en este abrazo, por un lado, que aparentemente al no necesitar nada también era mortal. ¿Mortal para qué? Mortal para ese deseo, mortal para eso que posibilita y genera el amor. Entonces, justo esta separación era absolutamente indispensable para humanizar a ese extraño ser de Aristófanes, ¿no? Y entonces, pues bueno, por supuesto que el amor es una experiencia maravillosa y parte de esa experiencia inevitablemente tiene que ver con el dolor, que pues evidentemente en este ideal quedaría fuera. Es este final casi siempre perfecto de los cuentos de hadas, de que se casaron y fueron muy felices, ¿no? Cuando sabemos que es en realidad ahí donde empieza la historia. Y si no, hace poco tuvimos la experiencia los tres de escuchar a un colega hablar sobre las cartas de Freud a Marta, que fue interesantísimo como psicoanalistas escuchar eso, y en donde Freud exponía ese dolor por el amor a Marta, ¿no? Que es inevitable y que justamente insistiría en esta parte idealizada, la excluimos, cuando es absolutamente una cuestión inherente al proceso amoroso, ¿no? Retomando ese tema de justo la experiencia que estás platicando de las cartas de Freud, creo que ese dolor de pronto hace que haya un elemento que está presente en muchas relaciones y que tiene que ver con el asunto de la posesión, ¿no, José? Pues sí, pero fíjate que es interesante, porque yo sí creo que tenemos como ese sino en Occidente, como algo, como correlato del amor, como necesario, obligado, etc. Sin embargo, fíjate, los estudios en otras culturas nos muestran que puede ser de otras maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Polinesia, donde hay sociedades, desde luego polígamas, pero también hay poliándricas. Y en esas sociedades es una mujer con varios maridos, y cuando el antropólogo va sorprendido a preguntarles a los diferentes maridos si no tienen celos, los maridos dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tendría que tener celos? O sea, perengano de tal, a mí me conviene mucho, o sea, además me cae muy bien porque además es un buen pescador. Tenemos pescado en la casa, comemos pescado rico. El que es agricultor, pues tiene unos tubérculos y comemos esto. Yo tengo la casa, por eso soy el que repara la casa, no sé. Cada uno tiene su papel y no se les ocurre, incluso ahí la idea de que sean iguales o algo así, lo que buscan es la diferencia. Y por ejemplo, en las sociedades también, donde harem, donde hay varias esposas, y lo que se pelean
no es el amor del jeque o del que digamos del dueño del harem, sino su lugar en el harem. O sea, lo que ellas están peleando es de ser importantes en esos lugares. O sea, el tema de ellas es de poder, no del amor, ¿no? O sea, recuerden la idea famosa de Sherezada, ¿no? Que cuando llega Sherezada y pues ya les va a dar cuello, como ha hecho este tipo con las otras esposas, pues Sherezada le platica y le platica hasta que queda las 1001 noches, ¿no? Fascinado. Pero es esta parte, entonces no necesariamente existe, digamos, ligado al amor un asunto de pertenencia, sí en Occidente, sí bajo los formatos que tenemos, sí hay un tipo de cosas que hacen que lo liguemos de esa manera, pero no necesariamente tendría que ser así. Uh-huh. Nos cuesta trabajo, ahorita que dijiste esto, el tema de la diferencia, siempre nos cuesta trabajo, ¿no? Nos cuesta trabajo reconocer que pueden haber otro tipo de sociedades que se manejen de una manera distinta, que vivan la experiencia de una forma diferente, pero eso también me hace pensar que si nos cuesta trabajo ver eso en otras sociedades, también cómo se ve cuando estamos hablando con el otro, ¿no? O sea, nos cuesta trabajo ver la diferencia en el otro. Hace un momento estabas hablando de los cuentos de hadas, o sea, ya encontré el príncipe encantado y ahí es en donde empieza la historia. Representa un trabajo, representa una construcción continua, cotidiana con el otro, para estar generando condiciones, ¿no? De tener una experiencia de amor, ¿no? Y donde, por supuesto, como ya lo señalaba José, bueno, basta leer un texto como el texto de Pascal Quignard del sexo y el espanto para darnos cuenta que una sociedad que aparentemente es más cercana a nosotros, que es el origen, digamos, de toda esta idea cultural que tenemos en Occidente, que es este mundo griego, realmente es sorprendente leer ese texto y ver todas estas manifestaciones que ahora nos resultan tan extrañas y tan distantes de ese mundo griego. Entonces, bueno, eso es lo interesante, ¿no? Esa experiencia de vida que tendrá en cada época y en cada momento unas manifestaciones distintas y a veces sorprendentes para otras generaciones, para otras épocas, pero en realidad es la capacidad infinita de esto de lo humano, en donde, bueno, ese instinto que caracteriza a los animales hace que los leones aparearan de la misma manera que en la época de Alejandro Magno. Pero no en términos de manifestaciones de amor. Lo humano tiene una cantidad infinita de variaciones y las seguirá teniendo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos regimos bajo ese patrón instintual, sino bajo ese deseo que justo nos hace seres muy particulares. Este tema de la experiencia de amor, entonces, cuando estamos hablando en seres humanos, ¿hacia dónde entonces está dirigida? O sea, ¿cómo poderla pensar, por ejemplo? O sea, pues esto que se está planteando como la idea de que no hay la experiencia, sino las experiencias. Y que esta puede ser tan colorida o tan pálida como lo que seamos capaces de poner en esa cuestión. Siempre son constelaciones, siempre son relaciones. O sea, la experiencia amorosa tiene esta parte dolorosa, tiene esta parte maravillosa, tiene esta parte con esto. O sea, son una serie de cuestiones que se van tejiendo y van generando lo que va a ser un tipo de experiencia, ¿no? Conforme más elementos tengamos para poder incluir en esto que tejemos, pues necesariamente la experiencia va a poder ser más rica, más honda, tener más cosas, ¿no? Y la experiencia entonces, pues si es pobre, porque tiene pocos elementos, pues no se le puede pedir que la vivencia amorosa sea maravillosa y todo eso, porque bueno, pues es pobre porque lo que le ha puesto es poco. Y eso también es un enorme problema, porque hay mucha gente que espera finalmente que la cuestión del amor sea como un sentimiento, o sea, no una experiencia. Y entonces quiere reconocer ese sentimiento como si fuera algo logrado, ¿no? El sentimiento amoroso. Y pues lo que estamos diciendo es que eso no existe, ¿no? Como el sentimiento, sino una serie de experiencias que caben bajo el dominio de lo que podemos decir el amor, y que por eso cada experiencia amorosa es capaz, digamos, de contener aquello que seamos capaces de poner en ella, ¿no? Qué interesante esto que estás diciendo cuando estás hablando, por ejemplo, del sentimiento, ¿no? Cuando la gente piensa
es que ya me enamoré, es que el amor, y entonces asumen justamente que ese sentimiento es uno, que solamente tiene una dirección, que tiene que tener ciertos efectos y que en tanto están enamorados uno del otro y el otro del uno, entonces tiene que haber un resultado dado. Y finalmente ahí se pierde toda esta posibilidad de la experiencia, ¿no? Porque entonces ya se está también otra vez generando una clasificación en la que se introducen los elementos que cada quien piensa, a los que les dan estatuto de sentimiento, y entonces pues ahí es en donde empiezan a fallar esos temas, porque otra vez las expectativas se colocan ahí, ¿no? Entonces la experiencia otra vez, bye. Es lo empobrecedor de este tipo de prototipos que, lejos de que nos permitan una experiencia, justamente la limitan, ¿creen? O sea, yo creo que para todos los que nos escuchan se podrán dar cuenta que el fenómeno, por llamarlo de alguna manera, amoroso, es infinitamente más complejo y que en efecto cada época tiene sus formas, pero esta forma de idealizar esta cuestión amorosa, lejos de permitirnos esto, una experiencia y jugarnos dentro de esa experiencia con todo lo que esto implica, lo agradable, lo pasional, lo maravilloso, pero también está otra parte en donde se vive el desengaño, el desamor. Bueno, es parte de toda esta experiencia, ¿no? Entonces, no me podrán negar que las reconciliaciones son maravillosas, ¿no? Y no podemos pasar por una reconciliación sin un conflicto previo, ¿no? Entonces, esta experiencia amorosa que se vive y que en ocasiones, digamos, estos medios de comunicación así electrónicos nos ponen como un ideal, lejos de enriquecer la experiencia, más bien la limitan, la encasillan en cuestiones en donde en efecto, como lo comentas, Luz, dejan a un lado la experiencia y ponen por enfrente, ponen por delante toda la cuestión de esta idealización casi siempre engañosa y bastante poco enriquecedora. Claro, se pierde la sorpresa, se pierde la espontaneidad, se pierden todas aquellas cosas bellas que finalmente son esos pequeños detalles que hacen que nosotros caminemos en la vida con una mirada diferente, ¿no? Esta parte de la expectativa, lo que aniquila, hay una frase de La Fontaine que me gusta mucho que dice: la casualidad te brinda lo que nunca se te hubiera ocurrido pedir. Y entonces, si tú estás con formatos, con idealizaciones, con cosas, pues no te puede sorprender la casualidad porque no puede ocurrir, ¿no? Claro. La ocurrencia de ese tipo de cosas es siempre, y en este tipo de manera de cómo nos apostamos en la vida, toda la serie de cosas que seamos capaces de irle poniendo, y por lo mismo nos vamos a sorprender, pero con cosas del mismo tamaño, ¿no? Claro. Y en donde sin duda lo amoroso tiene que ver con esta dimensión de la sorpresa. Claro. Pues qué increíble haber podido hablar del amor, de esta revisita, hablándolo desde una mirada diferente a la que tratamos en el programa anterior. Ojalá que ustedes lo disfruten tanto como nosotros lo hemos disfrutado comentando y que se permitan esta posibilidad de descubrirse en esa forma singular que para cada uno de ustedes significa esta experiencia del amor, y que se pregunten si hemos experimentado el estar ahí involucrados en el tema del amor. Mauricio, muy buenas tardes, muchas gracias. José, muchas gracias. Gracias, Nos Luz, encontramos Mauricio. en el siguiente Gracias a programa. todos. Emanuel. Gracias.